Los ricos siempre han necesitado un político en su agenda y los políticos un rico en la suya. Luego vinieron la mafia y los millonarios y decidieron que era mejor que fueran ellos mismos los que controlaran la política y así se ahorraban intermediarios. Pero esas cosas no hace falta que pasen en España. Somos el país de los pícaros. Florentino Pérez empezó de simple concejal de UCD en Madrid. Una cosa discreta, pero entendió que entre esa derecha de entonces y aquella izquierda, pues él podía prosperar. Hay una España profunda cuyo surco nunca cede, ¿no? Y los vivos encuentran en ese bipartidismo eterno de Cánovas y Sagasta una manera de resistir. Uno de esos muy mejores amigos de sí mismos es Florentino Pérez, un empresario que al estilo de sus mejores futbolistas es ambidestro. Su habilidad a la hora de moverse en el palco del Bernabéu a derecha e izquierda le ha llevado a conquistar el ladrillo de oro año tras año. Vamos, un crack. De los golazos o pelotazos más recordados es el que endosó al Estado en 2010. Aquel año le metió un decretazo por toda la escuadra al gobierno presidido por Zapatero. Un real decreto por el que adjudicaba a Escal UGS, una constructora controlada en el 67,6% por ACS. Controlaba la concesión de explotación del almacenamiento subterráneo de gas natural Castor. El conseguidor de aquello, el ministro Miguel Sebastián. La relación entre estos manejos turbios y el amor al neoliberalismo como el que profesaba Sebastián, algún día lo descubrirán los neurobiólogos. En aquel proyecto, que ya figuraba en 2002 en la planificación energética del gobierno de Aznar, tuvo que esperar hasta 2007 para ver cómo era aprobado, desgraciadamente por los socialistas, eso sí, por vía de urgencia. Como decía, fue el ministro de Industria, Miguel Sebastián, quien pasará a la historia como el responsable de la cláusula más bochornosa firmada hasta entonces en ese tipo de instalaciones. Una cláusula, y tienes derecho a ponerte rojo, Sebastián, que decía lo siguiente: en caso de extinción de la concesión, la adjudicataria tendría derecho a recibir una compensación por el valor residual de las instalaciones, aun en caso de dolo o negligencia imputable a la empresa concesionaria. ¿Lo habéis escuchado bien? Aun en caso de dolo o negligencia de la empresa. Que parezca un accidente. El proyecto arrancó en 2012 con el apoyo del gobierno del PP, pero con la oposición irrenunciable de la madre naturaleza. Más de 500 seísmos en septiembre de 2013 en el norte de Castellón. Y en total, 1000 terremotos de diferentes escalas desde Castellón a Tarragona. El motivo, pues es muy sencillo. A la hora de determinar la peligrosidad, a los autores del informe por parte de la empresa entendieron que el impacto de sismicidad inducida se debía basar solamente en el estudio de una falla, pero se les olvidó cartografiar otra, la relevante, y es precisamente esa la que se llama Castor. Y ha hecho una reacción que flipa, ha empezado a salir gas amarillo por ahí y que vamos, que la he liado parda, ¿sabes? ¿Y sabéis qué es lo peor? Que no es porque no se hubiera advertido. Había un informe en 2005 donde se alertaba de los riesgos de seísmo frente a las costas de Castellón en caso de que se instalara un depósito artificial de gas. ¿Un pequeño desliz? No. Si no lo miras, claro, al final no lo ves. Lo estamos también constatando aquí en Madrid con Cristina Cifuentes y el canal de Isabel II. Pero bueno, como España es diferente, lo que en otro país hubiera acabado en multas y demandas, aquí se solucionó ni más ni menos que con una indemnización de 1.350 millones. 1.350 millones. ¿Y sabéis a quién? ¿Quizá a los damnificados por los terremotos? Pues por supuesto que no. Gracias a la cláusula ad hoc que habían escrito, esos 1.350 millones terminaron en los bolsillos de nuestro gran amigo Florentino. O sea, un negocio redondo para Florentino, pero no para el resto de españoles. Hagamos cuentas. Tengo aquí una calculadora. La inversión inicialmente cifrada, 500 millones, y que fue creciendo año tras año hasta llegar a 1.700 millones en 2013. A eso hay que añadirle los 1.350 millones de indemnización a ACS, más los intereses de demora. ¿Sabéis cuánto hace? 4.300 millones. Y no es un cálculo que haya hecho yo aquí ahora, es un cálculo de la OCU. Pero bueno, ¿qué son 4.300 millones si lo comparas con el rescate a la banca? Calderilla. Ahora viene la parte más dolorosa. La factura de Castor, como podréis suponer, el gobierno ya ha decidido que la paguemos entre todos. Después de que el gobierno decidiera paralizar Castor por los temblores, porque estaría bueno, resulta que Florentino Pérez empezó a hablar con el gobierno y el gobierno del PP
ni más ni menos que hizo un real decreto, ¿sabéis para qué? Para efectuar el pago en 35 días. Que tomen nota los pequeños empresarios. En diciembre pasado el Ministerio de Industria ya nos había colado un decreto que en su artículo 5 reconoce el cargo de 80 millones de euros en el recibo del gas por la indemnización para Castor. Todo eso a pesar de que el Tribunal Constitucional ha declarado nulos una serie de artículos, disposiciones y demás. Buena parte de aquello que ya le habían dicho cuando lo firmó el ministro Sebastián, que sonaba raro. Pese a la decisión del Constitucional, pese a la presión de miles de personas afectadas por los terremotos, pese a la oposición política, Florentino, ¿qué ha dicho? Santa Rita, Rita, lo que se da, no se quita. Lo peor es que el presidente de nuestro gobierno, Rajoy, está de acuerdo. Porque ¿sabéis qué ocurre? Que, entre medias, hay un negocio de los bancos, claro. Por eso es tan difícil, porque cuando aparecen los bancos, con la Iglesia hemos topado. Bankia, CaixaBank y el Banco Santander financiaron el pago de la constructora a través del operador del sistema Enagás. Y a cambio esos tres bancos, ¿lo hicieron gratis? No. Recibieron el derecho de cobro del crédito más un cupón anual del 4,3% durante un periodo de 30 años, con cargo, ¿sabéis a dónde? A la factura del gas que abonan los consumidores. Y ahí es donde Rajoy dice, lo vamos a pagar. La reciente sentencia del Tribunal Constitucional dejó sin efecto ese derecho, porque anuló la indemnización concedida a ACS. El Tribunal Constitucional ha puesto en cuestión que hubiera razones de urgencia, porque es que el gobierno del Partido Popular aprobó el pago con un real decreto. En fin, que los decretos ley, hay que recordar, son para cuestiones de urgencia, no para pagar corriendo a Florentino, porque en España, para que te diagnostiquen un cáncer, tienes que esperar 6 meses. Eso no es urgencia, pero para darle dinero a Florentino hay esas prisas. En fin, que el tribunal no consideró justificado ese vehículo legal utilizado y ha suspendido la indemnización, pero como os decía, da lo mismo. Y eso genera mucha impotencia. Vamos a seguir pagando. Rajoy no se lo pide. ¿Y Pedro Sánchez qué pasa? ¿Que quiere seguir yendo al palco del Bernabéu gratis? Así que durante los próximos 30 años vamos a tener un castor en nuestra factura del gas. Y luego dirán que los del Peaky Blinder son malos muy malos. Pero ¿sabéis qué ocurre? Que ellos, sin ser buenos, saben que los malos en verdad están ahí afuera y son otros que estáis imaginando. ¡Esos cabrones son peores que nosotros!